Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Durante los dos últimos fines de semana de este mes de abril se ha organizado en Toledo el 7º Congreso de Deontología, un congreso organizado por la Organización Médica Colegial, en el que ha tenido una importante participación el Colegio de Médicos de Toledo, y que ha sido una ocasión para hablar de los desafíos éticos en torno a esta pandemia. Es verdad que la propia pandemia hizo retrasar este congreso, que se tenía que haber organizado el pasado año, y retrasarlo hasta este año, pero sí que es verdad que todo lo que hemos vivido y todo lo que los médicos han vivido en este año de pandemia ha tenido su lugar en este congreso. Vamos a hablar hoy en Enfoque de este encuentro internacional, porque también las nuevas tecnologías han permitido la participación de médicos, sobre todo de Hispanoamérica, y lo vamos a hacer con una parte importante de sus organizadores. Comenzamos por el doctor Raúl Calvo Rico, secretario general del Colegio de Médicos de Toledo. Raúl, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, porque vuestra agenda sigue siendo apretada. Gracias a vosotros por la invitación. Y tenemos también aquí en el plató al doctor Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial. Buenas noches, doctor Rodríguez Sendín. Hola, buenas noches, encantado y gracias. Y por vía Zoom tenemos a la doctora Isabel Bru, que ha sido vocal del comité organizador. Doctora Isabel Bru, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, siéntase como uno más, las pantallas han irrumpido en nuestra vida y se hacen presentes también en este programa. Bueno, vamos a empezar por el principio, si les parece, porque un año de pandemia, una pandemia que hizo retrasar el Congreso, pero que también ha servido todo esto, bueno, intentando sacar lo positivo, ¿no?, como motivador, en el sentido de que muchas de las cosas que se han planteado en este Congreso, de alguna manera, han salido a la luz con esta pandemia, o se han visto mucho más. Doctor Rodríguez Sendín, ¿no? Sí, la pandemia ha sido una oportunidad. Las tecnologías estaban ahí, pero los cambios, sobre todo entre los médicos y el sector sanitario, siempre son complicados y nos retrasamos mucho, algunas veces, en tomar decisiones de este tipo organizativas, ¿no? Pero estaban ahí y la pandemia nos ha obligado a retomarlas, a organizarnos, y porque no nos podíamos parar después del parón del año pasado y que no pudimos celebrar el Congreso presencialmente. Entonces, lo que ha ocurrido es que además, pero lo hemos introducido tantas cosas, hemos introducido algunas cosas que no estaban previstas, algunas cuestiones, concretamente dos, pero las demás estaban ya previstas, porque son dilemas éticos de actualidad, todos los que hemos tratado, ¿no? Quizá la mesa del negacionismo que ha surgido con el tema de la pandemia no estaba en un primer momento en el Congreso del año pasado, pero ha habido que introducirla dadas las circunstancias y la toma de posiciones necesarias frente a ello, pero los demás estaban todos previstos. Bueno, vamos a ir mesa por mesa, si les parece, siguiendo el orden en que se ha organizado este congreso, y vamos a empezar, si te parece, Raúl. Bueno, antes de empezar por las diferentes mesas, para vosotros como Colegio de Médicos ha supuesto todo un reto, además en este tiempo complicado en el que estábamos, tanto Isabel como Raúl. Y nosotros, cuando se nos encarga la realización del Congreso, que tenía que haber sido el año pasado, en el 2020, evidentemente empezamos pensando que todo iba a ser un congreso presencial, ¿no? Y luego, y en esa organización estábamos porque era organizar un congreso en el que habitualmente suele haber aproximadamente una asistencia de unos 400, 500 médicas de toda España, ¿no? Entonces, cuando estábamos en plena organización, irrumpió la pandemia y tuvimos que frenarlo todo, pararlo todo y reinventarnos. Fue yo creo, un esfuerzo muy importante, pero de verdad que con la colaboración del comité científico, que está aquí representado con Juanjo, con Isabel, y la ayuda de todos, y esta nueva forma de pensar y de orientar las reuniones que estamos teniendo los sanitarios en general, pues lo hemos podido sacar adelante, yo creo, de una forma muy satisfactoria, ¿no? Isabel. Bueno, esta forma de organizarlo ha venido impuesta por la situación. Esta misma forma de organizar congresos, y esto que estamos haciendo ahora, se ha reflejado también en nuestra práctica clínica habitual. También hemos cambiado la forma de trabajar
con el tema de la presencialidad y la telemedicina, que también es un tema que se abordó en el Congreso, pues yo creo que esta pandemia ha sacado otras posibilidades de formas de trabajo, pero también nos ha puesto a la vista, al descubierto, pues ciertos fallos y ciertas debilidades de nuestro sistema. Hay Bueno, una pues cuestión, sí. disculpa, hay una cuestión que nos ha, y es el modelo, que nos ha obligado a cambiar también. O sea, ya no solamente es hacerlo de esta manera vía online, fue el modelo. Nosotros estamos acostumbrados a congresos bastante sesudos, ¿no?, donde las intervenciones suelen ser largas, pero claro, en lo presencial puedes salir, puedes entrar, pero claro, aguantar delante de la cámara o del ordenador de la pantalla 3 horas, 4 horas, 5 horas, tuvimos que romper el congreso en 2 fines de semana y como mucho irnos a 3 horas máximo en 2 mesas cada bloque. Y dentro de ellas la novedad estaba en que redujimos también el tiempo de contenidos y hemos descubierto que en mucho menos tiempo se puede decir pues casi lo mismo, es decir, forzarnos a sintetizar, de forma que las intervenciones las hemos reducido a 2 en cada mesa, a 2 estudiantes ponentes de 10 minutos y luego diversificar lo que hemos llamado discusores, que eran otros compañeros que en 5 minutos tenían que hacer un número determinado de preguntas a los que habían intervenido. Esto nos ha hecho más divertido, por decirlo de alguna manera, y nos ha hecho aprovechar el tiempo, y sobre todo el que está del otro lado, hacerlo más dinámico y un poco más atractivo que lo que se venía haciendo de costumbre. O sea que todo ha sido forzar a la imaginación a hacerlo de forma diferente y adaptarnos a los tiempos, lo cual es de agradecer, o sea que todo no va a ser malo con la pandemia, ¿no? Sí, yo creo que comunicativamente se han abierto muchísimas más ventanas precisamente por la pandemia y con las tecnologías. Tiempo habrá para analizar lo que sirve, lo que no sirve, cuándo se usa, cuándo se abusa, pero si les parece vamos a ir ya con esas mesas en la presentación del Congreso que se realizaba desde la Organización Médica Colegial a los medios de comunicación. Se hablaba de la primera mesa a partir de la aprobación de la ley de eutanasia y de la objeción de conciencia, y el doctor Rodríguez Sendín, claro, lo ponía ya en presente porque cuando se presentaba ya se había aprobado la ley de eutanasia y hablaba de esa objeción de conciencia. Bueno, primero explicaba que la profesión médica no ha sido suficientemente consultada sobre este proyecto legislativo y que la objeción de conciencia sigue procurando, bueno, pues muchas disquisiciones a cada profesional. Bueno, sobre la consulta a la profesión médica es que cuando es el permanente debate, o sea, toda la vida el brujo de la tribu y el político se han llevado en algunas cuestiones regulares, sobre todo cuando hay que cambiar. Esto hay que asumirlo, ¿no? Entonces, que no ha sido suficientemente consultada, claro, hay que hacerse la pregunta, ¿no? ¿Cuándo sería suficientemente consultada, ¿no? Sobre todo nosotros lo vemos así, claro, pero la parte de acá, pero nosotros no legislamos, esto siempre es así, ¿no? El brujo no legisla, en este caso, permite saber la diferencia, ¿no? El médico no legisla y los sanitarios no legislamos, lo que hacemos es adaptarnos a las leyes. Y luego ha aparecido lo que sí que nos afecta. La ley es para todos, pero la objeción de conciencia, aquellos que tengan derecho, tienen que tener derecho a poder aplicar cuando la ley va contra sus propios principios morales. Y efectivamente, en la ley se reconoce el derecho, pero no se especifica bien y desde luego no hay desarrollo y ahí puede haber muchas dudas. Y precisamos que eso se aclare para que algo tan sensible y tan delicado como es atender los deseos de los pacientes, que en este caso le permite la ley al final de la vida, no tenga problemas para los profesionales. Bastante problemáticos son ya los momentos que tiene que atender. Y entonces, en ese esfuerzo de intentar aclarar otra vez lo mismo, desde la visión de los clínicos que se ven en esos momentos implicados en la eutanasia y los políticos que tienen su propia visión, pues hay que intentar llegar, como siempre, a un acuerdo para, sobre todo, con 2 objetivos: que las cosas, de acuerdo a la ley, se hagan bien, que es lo que nos preocupa ahora, se hagan bien, porque se puede hacer mal, y sobre todo se hagan bien porque lo merecen los pacientes, que bastante tienen con el sufrimiento que les acarrea al final de su vida, ¿no? Claro, pero es que se produce un escenario muy particular, y es que como la ley no es suficientemente explícita y deja también una parte en manos de las consejerías autonómicas, se puede dar una situación de desigualdad territorial. Isabel, Raúl, cualquiera de los dos.
Es evidente que ocurre en todas las leyes, ¿no? Las leyes tienen que tener luego un desarrollo a nivel autonómico y es cierto que en ese desarrollo autonómico es imprescindible que participen también la profesión, puesto que la profesión va a estar implicada en el desarrollo de esta ley. Es así, tanto en su puesta en marcha como desde luego en la objeción de conciencia, que es algo que nos parece absolutamente imprescindible, ¿no? Y la labor nuestra es precisamente, como colegios profesionales, es estar involucrados en ese desarrollo, porque nuestros profesionales nos lo van a exigir, ¿no? Y tenemos que ser garantes de los derechos que nos asisten también como profesionales, incluyendo el derecho a objetar, ¿no? Isabel. A ver, discúlpame, te oigo muy mal las preguntas. Sí, vale, intentaremos mejorar ese sonido, sí. Estábamos hablando de la objeción de conciencia, de los problemas que genera en el colectivo médico por la ausencia de una regulación detallada, y también hablábamos de esa cuestión de que la profesión médica no ha sido suficientemente consultada a la hora de la elaboración de esta legislación. En eso estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, en que la profesión médica ha sido poco consultada, porque realmente es el médico en su ejercicio en el día a día el que realmente conoce los problemas que se les plantean a los pacientes. Y hay ciertos temas que hasta que no los vives, no sabes realmente cómo tú actuarías ni cuál sería la decisión más correcta. Entonces, es muy importante conocer la opinión de quien con mayor o menor frecuencia se enfrenta al sufrimiento de los pacientes y a lo que te reclaman para vivir dignamente, pero también para morir dignamente. ¿Hay un cierto sensación de desamparo en los médicos en esta cuestión? Yo creo que no se puede decir, podemos llegar a eso. Estamos en el comienzo y las leyes precisan desarrollo. O sea, hay varios desarrollos previstos en la propia ley que ahora hay que afrontarlos. Y ahí sí que tenemos mucho que decir los médicos en la participación en las comisiones, porque lo que no se puede es huir del compromiso que tenemos con los pacientes, a pesar de que se esté más o menos de acuerdo con la ley, porque como es lógico, en los médicos hay lo mismo que la sociedad, unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, y hay que buscar una fórmula que nos permita con unos mínimos, al menos que las cosas se hagan lo mejor posible o con el menor daño posible. Entonces, yo no sé hasta qué punto, porque ahora tenemos 3 meses hasta junio, bueno, menos ya, para intentar conocer la guía del desarrollo normativo que se precisa, y las comunidades autónomas tienen un papel. Pero esto es nuestro país, tenemos un país que está descentralizado, bueno, es lo que hay, posiblemente por unas cosas está bien y por otras cosas menos bien, pero es lo que hay y con eso tendremos que tirar. Entonces ahora requiere poner orden, desarrollar aquellos aspectos imprevistos, porque no se puede prever todo, es imposible, y sobre todo comprometerse en el cumplimiento lo mejor posible de la ley, sobre todo pensando en los pacientes. Raúl, ¿se ha puesto en contacto con vosotros el Gobierno de Castilla-La Mancha como colegio de médicos? Sí, nos mandaron en su momento, ya nos han remitido el borrador del anteproyecto para el desarrollo normativo, para que lo estudiemos, lo valoremos y aportemos nuestras anotaciones o lo que creamos oportuno, como con todo, yo creo que con los colegios profesionales implicados. En las conclusiones también se destacaba un aspecto que me ha llamado mucho la atención, en lo que aseguráis que la externalización de la eutanasia sería un fracaso. ¿Se ha propuesto en algún momento la externalización, entiendo que a la sanidad privada, ¿no? No es un problema de sanidad privada, vamos a ver. Ocurrió el fracaso con el aborto. Una cuestión es que haya que respetar la objeción de conciencia de los profesionales que pueden ser en un servicio impedir que se realice esa tarea o esa acción, y otra cuestión es que salga fuera y se vaya al mercado, que es distinto. O sea, lo que nosotros decimos es que la eutanasia o el acortamiento final de la vida de los pacientes por razón de sufrimiento, etcétera, etcétera, se debe de practicar en la institución donde se produce la demanda. Si se produce en el domicilio, la atención primaria, ahí se debe realizar. Y si el objetor no puede realizar ese acto final, debe de ir allí a quien que lo realice, no sacarlo fuera, igual en el hospital. Una cuestión es que se tenga que realizar por alguien ajeno al que le está atendiendo porque objeta, y otra cuestión es que se saque fuera, porque esto sería la comercialización
que es absolutamente odiosa y desde luego no tendría los mismos controles de la profesión, tanto pública como privada, estoy hablando de instituciones públicas o privadas, que cuando se realiza en la institución donde se produce la demanda por parte del paciente. A esto nos referimos, que no se puede sacar fuera del ámbito institucional donde se produce la demanda. No se puede comercializar con esto, ¿de acuerdo? Esta es un poco la ¿Pero esto se ha planteado en algún momento, Isabel? No se plantea. O sea, lo que ocurre es que es el riesgo que se tiene si no se prevén las formas de acotarlo, que es distinto. Y nosotros ya, como venimos de la experiencia de lo que ocurrió con el aborto, pues ya lo anunciamos. No se ha planteado, nosotros lo anunciamos. Aunque también digo que es que, aunque fuera la salida se realizara en cualquier sitio, necesita siempre los mismos requisitos para su aprobación que si se hiciera, que se haga en cualquier lado. Es decir, tiene que pasar por los 3 o 4 filtros que hay para poder ser aceptada, se haga donde se haga. Vamos con la segunda mesa, obligaciones éticas y deontológicas de los directores médicos. En este año de pandemia, independientemente de que estuviera ya en el programa, digamos que bueno, se han planteado en muchos casos, esto lo podemos hilar directamente con la otra mesa que hablaba de las situaciones de priorización de pacientes. Claro, habéis tenido en estos casos, en este año, para este congreso, muchos ejemplos prácticos. Isabel. Sí, a ver, en el congreso previo estaba planteado con otros temas que hubo que modificar al ver lo que en nuestra práctica clínica estaba surgiendo. Nos han surgido con la pandemia situaciones excepcionales que hasta la fecha no habíamos tenido que vivir. Hemos vivido una situación especialmente dura, especialmente catastrófica, donde nos hemos visto en la necesidad de tomar decisiones que hasta la fecha no nos habíamos planteado. El tema de la priorización ha tenido que surgir forzosamente cuando los recursos se han visto sobrepasados. Y el tema de gestionar los recursos y de gestionar la sanidad en una situación tan extrema y tan complicada también ha puesto al límite las decisiones éticas de nuestros gestores y de los profesionales a nivel individual. Priorizar, hay que priorizar. De hecho, en las conclusiones así se explica. Los médicos, digamos que saben que en determinadas situaciones de estrés hay que priorizar. Lo que pasa que en el día de ayer se cumplían años del accidente de Chernóbil. Esto es una anécdota que lo he contado muchas veces. No sé si habéis visto la serie de Chernóbil. En la última frase de la serie dice: nadie nos preparó para algo que nunca iba a ocurrir. No sé si se puede aplicar, no sé si los médicos están preparados para una pandemia como la que estamos viviendo, incluso teóricamente. Siempre que hay una catástrofe, una emergencia, hay que priorizar. Los médicos estamos acostumbrados a nivel pequeño a priorizar cuando se da una circunstancia de que tengo que atender 2 pacientes, 3, 4, 5 y tengo el tiempo que tengo o estoy solo o hay que tomar una decisión en ese momento. Pero una cosa es priorizar, ordenar en función de unos criterios. ¿Qué tengo que hacer en el momento siguiente en función de lo que tengo? Porque no tengo más. Bien sea por razones de catástrofe, de accidente colectivo importante, de un accidente pues como lo que ocurrió en Atocha, o de situaciones de este tipo, o incluso en urgencias, en una situación como puede ser por las crisis en invierno que hay con multitud de gente. Hay que ordenar la asistencia y hay que atender a unos primero y a otros después. Esta opción de priorizar es una cosa que se hace en la marcha, sobre la marcha, con lo que tienes. Pero otra cosa es distinta que a priori, antes de que se produzca eso, se discrimine por razones de edad o de cualquier otro tipo de condición. Eso es de lo que nos quejamos. Eso es lo que no se puede hacer. Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos a ser atendidos por lo que le ofrece el sistema, todos. Y no se puede discriminar previamente por razones de edad, que es lo que ha podido ocurrir o según parece ha ocurrido. Eso no se puede hacer. El que discrimina y tiene que priorizar necesariamente porque no tiene otra es el profesional en el momento en que se produce la necesidad. Raúl, pero además en todo este contexto en la que la situación de estrés se ha prolongado durante muchísimo tiempo, ha habido también, empleo yo la palabra, injerencias políticas, instrucciones políticas, en las que se hablaba de, por ejemplo,
no trasladar a los mayores de residencias de ancianos a los hospitales. Claro, esto es una papeleta para el médico. Vamos a ver. Si ha habido instrucciones, como muy bien dice Juanjo, a priori, que han seguido esos criterios que no son éticos, es una de las cosas que para nosotros, y se ha demostrado y se ha puesto de manifiesto en las conclusiones del Congreso, requieren pedir responsabilidades desde el punto de vista ético. No se puede establecer esas prioridades, como dice Juanjo, de forma priorística, en función de criterios como pueda ser la edad o simplemente la rapidez en la llegada de unos o de otros, ¿no? Tenemos que buscar otro tipo de criterios que irán dependiendo de los recursos que tengamos en cada momento, de las expectativas de vida que tenga cada uno, etcétera. Hay una serie de criterios que son aceptables desde el punto de vista ético y otros que no lo son. Y por eso precisamente se desarrolló esa mesa, para dejar muy claro que las personas que tienen que tomar esas decisiones desde el punto de vista político o de gestión sanitaria, desde luego si son médicos, tienen que estar absolutamente sujetos al código deontológico que tenemos que seguir todos los médicos. Luego estamos los médicos al pie de nuestros pacientes, al pie de la cama tomando decisiones, que muchas veces son decisiones dolorosas. Muchas veces la priorización también salió en nuestra mesa, la que tratamos, que yo fui precisamente el moderador. Decía Rodrigo Gutiérrez, precisamente la priorización siempre es dolorosa para el médico que tiene que tomar esa decisión, siempre es dolorosa para el médico que está al pie de la cama del paciente. Pero esas decisiones tomadas por gestores que son médicos tienen que estar sujetas al código deontológico y no pueden guiarse por esos términos a priorísticos que pueda ser la edad o que pueda ser la rapidez en llegar a un servicio de urgencias, etc. Ya, pero ¿y qué pasa cuando los gestores médicos no son médicos, son políticos? Isabel. Bueno, hay que distinguir entre los gestores políticos que no son médicos y los que sí son médicos. Un gestor médico que es médico se debe siempre a su código deontológico y a su ética profesional. Es cierto que el gestor, cuando está en un cargo directivo, pues tiene también la influencia de sus superiores, pero para eso su ética y su formación humanística y en humanidades y sus conocimientos clínicos y su principal objetivo, que siempre es el bienestar de los pacientes. Nuestro fin último y primordial es la salud y el bienestar del paciente. Entonces, aún ocupando puestos de gestión, debemos de intentar luchar por conseguir la mayor calidad asistencial con empatía, con humanidad, con compasión para nuestros pacientes. No podemos ser políticos, tenemos que ser también médicos. Tiene razón, pero hay algo más. Cuando se cometen acciones o mandatos de este tipo por parte de quien corresponda, las instituciones profesionales, las instituciones médicas, en este caso las colegiales, siempre tienen la capacidad de hacer una crítica pública, una crítica deontológica, siempre. Es decir, que es de lo que tratábamos en la segunda parte. Cuando las acciones las cometen médicos colegiados, evidentemente es de aplicación bien la crítica pública y bien el expediente, si llegara el caso. Pero cuando es un profesional que no es médico y que no está sujeto a nuestras reglas, evidentemente estamos obligados, en defensa de los intereses de los pacientes, a hacer una crítica pública, una crítica deontológica, siempre en base a nuestros principios, que se debe de saber. Es decir, esta sociedad se ordena así. Siempre tenemos esa capacidad. Otra cosa que es incómodo, y hay que tener la distancia terapéutica suficiente para hacerla. De eso tratamos precisamente. Cuando no es posible poderlo hacer desde un colegio provincial, pues porque las relaciones están más próximas con los responsables políticos, pues deberíamos de pensar en poderlo hacer de una institución superior como puede ser el Consejo Autonómico o el Consejo Nacional. Pero hay que hacerla, porque es pura democracia, es pura sanidad pública, es decir, hay que intentar intervenir en aquellas cuestiones que no se ajustan al comportamiento adecuado y además quieren obligar a hacer mala praxis a los profesionales. Hay que denunciarlo. Y cuando esto se detecta por parte de un profesional médico y puede ser que no se atreva, pues tiene que ponerlo en conocimiento de su colegio para poder actuar de la manera que corresponda. Y la denuncia pública es fundamental en estas cuestiones. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado?
Se puso en... alguien se le ocurrió escribirlo, hay otros que han dado las órdenes verbalmente y no se ha escrito, pero se puso en la tribuna pública, se puso estos acontecimientos que no son admisibles bajo ningún concepto que se discrimine a los mayores y a los mayores de residencias, bajo ningún concepto. Y una vez que se pone en el espacio público, pues evidentemente suele ser que cuando se corrige, y esto hay que hacerlo, es un problema de responsabilidad. Ya, bueno, se corrige, pero bueno, ya ha habido, por desgracia, también estamos en una situación en la que no sabemos qué hubiera pasado si no se hubiera actuado así, ¿no? Pero bueno, probablemente los médicos sí que tengan más datos que nosotros, pero cuando en todo esto, no quiero decir interfiere, cuando todo esto tiene un marco político, estamos en campaña electoral en la Comunidad de Madrid y cada 2 por 3 se está aludiendo al tema de las residencias, qué pasó en la residencia, la gestión de la pandemia. ¿Los médicos cómo os sentís cuando sois objeto de polémica sin estar vosotros además presentes? No os podéis ni defender ni atacar. Mira, Ana, en el terreno político, en la arena política, siempre uno de los temas que va a estar siempre va a ser la sanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente es uno de los temas que interesa más a las personas, ¿no? A la sociedad, como puede ser la educación o, en fin, la vivienda, etcétera, pues todos los temas que interesan, y evidentemente la sanidad es uno de los que más interesa a nuestra sociedad. Los médicos, ¿cómo nos sentimos? En realidad, yo creo que no creo que haya ningún político que en el tema sanitario, voy a decirlo de esta manera, se dé un tiro en el pie y pretenda alejar a los sanitarios de lo que sería realmente la gestión sanitaria, ¿de acuerdo? Al nivel que sea, pero saben que tienen que tener siempre sanitarios al frente de esa gestión, básicamente porque somos los que conocemos el terreno y conocemos a nuestros pacientes, ¿no? Sería como si pusieran a gestionar, no sé, a una empresa de ferrocarril, a alguien que nadie de esa empresa supiera ni llevar un tren, ¿no? Pues esto sería exactamente lo mismo. Y además es que yo creo que les viene bien, porque nosotros sí que estamos sujetos a ese código deontológico, estamos empapados del código deontológico y lo tenemos muy claro cuando nos ponemos delante de nuestros pacientes, ¿no? Entonces es verdad que parece que estamos sujetos a los vaivenes políticos, pero yo creo que parece solamente. Yo decía en la entrevista previa al Congreso que el código deontológico es un faro en medio de todos estos vaivenes. Todos los médicos lo tenemos interiorizado, sabemos cómo tenemos que actuar, tenemos muy claro que tenemos un código deontológico que está incluso por encima, digamos, a lo que nos sujeta a las leyes, y es con lo que desde que terminamos nuestra carrera y empezamos a ejercer, es lo que nos guía, ¿eh? Y entonces, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos seguros de pertenecer a una profesión que tiene unos valores éticos, en ocasiones, diría, muy por encima de gente que dirige esta sociedad, ¿no? ¿Y vosotros creéis, Isabel, que la sociedad es consciente de que los médicos, por traducir un poquito lo que ha dicho Raúl, estáis por encima de esas cuestiones políticas? Yo creo que sí. Yo creo que debe de ser así y que la opinión de la sociedad, al valorar a sus profesionales, creo que sí saben que nuestro principal objetivo es el bienestar del paciente y que nos alejamos más de actitudes políticas. La sanidad, efectivamente, al ser un pilar fundamental, la sanidad pública va a ser siempre objeto de utilización por parte de los políticos para conseguir votos, para apoyarse o para criticar lo que hacen los otros o lo que no hacemos o lo que sí hacemos. Pero yo creo que la población sí que confía que el médico actuamos por encima de esas luchas políticas, independientemente de que como personas cada médico pueda tener su ideología o su tendencia, pero yo creo que, como decía Raúl, el código deontológico, no por obligación, sino por sentimiento real de los médicos, nos impone un comportamiento ético, un comportamiento moral que nos aleja de manipulaciones políticas en la gran mayoría y en el médico del día a día y en la práctica profesional habitual. Yo quería recordar una cosa que es un dato objetivo, no es que responda a tu pregunta y respondan a lo que ha dicho Isabel. Es que en los últimos 20 años
insistentemente las organizaciones a nivel mundial, europeo, han hecho encuestas sobre la valoración, y nacional también, han hecho encuestas reiteradas de uno o de otro, sobre el prestigio de las diferentes profesiones, todas catalogándolas. A la cabeza están siempre, pero a mucha diferencia de las siguientes, y no quiero mencionar a ninguna, los médicos y las enfermeras, a la cabeza, con mucha diferencia. Y no voy a mencionar, para no comparar, con cuál está a la cabeza. Y en los últimos puestos, por desgracia para nosotros, por esto de los vaivenes y las formas que tienen de actuar, está la clase política, que por cierto no es evitable. Todo tiene que ser política. La política al final es una ciencia hermosa, como es la medicina, siempre que se haga lo correcto y se haga bien. Pero, insisto, insistentemente, estamos a la cabeza. Y encima los médicos españoles y las enfermeras españolas es una de las más valoradas en el mundo. Los médicos y las enfermeras españoles. Entonces, claro, que confían en nosotros, yo creo que sí. Otra cuestión es que a los médicos, cuando no nos van las cosas como queremos o no van las cosas como deseamos, pues hombre, siempre dudemos y nos parece, cuando hablamos de agresiones y estas cosas, nos parece que es que esto se ha perdido. No, no es verdad. Lo que pasa es que entre tanta gente siempre tiene que haber de todo, ¿no? Claro. Y esta es un poco la cuestión. Pero es verdad, la reputación, el prestigio de la profesión médica y enfermera es extraordinariamente elevada, y especialmente la española, ¿eh? Bueno, vamos con la siguiente mesa. Hablamos de la irrupción de la telemedicina. Raúl es de primaria. Este tema lo hemos hablado en muchas ocasiones, incluso en la presentación se le preguntó directamente por qué está pasando con la presencialidad o no, sobre todo en las consultas de atención primaria. Es una arista en la relación médico-paciente que cada vez se está afilando un poquito más, sobre todo conforme avanza. Ya llevamos más de un año de pandemia. Hay mucha gente, Raúl, que no entiende todavía o que no entiende las razones por las cuales no puede ir a su médico de cabecera. Sí. Bueno, es duro para nosotros, para los médicos que trabajamos en la atención primaria, Isabel también, escuchar a veces frases, ¿no?, de los pacientes, sobre todo pacientes que no te conocen tanto, es que como ahora no se os puede ver, como ahora no queréis ver pacientes, frases que te duelen, en lo más profundo, sobre todo cuando llevas muchos años trabajando en esto, ¿no? Y sobre todo cuando hemos pasado un año de estar al pie del cañón, cuando hemos pasado un año de 100 y pico compañeros muertos, que yo siempre digo que es muy difícil morirte si estás a un lado de una pantalla, ¿eh? Y ha habido más de 100 compañeros que han fallecido durante esta pandemia, y esas frases duelen en lo más profundo. Pero nunca culpabilizo a las personas que las dicen, porque lo que creo es que está habiendo un problema realmente de comunicación, no nos estamos sabiendo explicar, y esto es lo que más duele, ¿no? Hemos adoptado estas medidas precisamente por seguridad de nuestros pacientes. Estoy seguro que cuando la mayor parte de la población por fin esté vacunada y demás, y de hecho esto está ocurriendo en las consultas de atención primaria, los pacientes ancianos que ya están mayoritariamente vacunados cada vez van más presencialmente a la consulta, porque además nosotros nos sentimos más seguros haciéndoles ir a la consulta, porque a los médicos y a las médicas no nos gusta ver a una persona, escuchar a una persona por teléfono o verle a través de una pantalla. Lo que nos gusta es estar sentados cerca de ellos, o como digo muchas veces, ¿no?, a la cabecera de sus camas. No es algo que nos agrade. Lo decías tú al principio, todo este desarrollo tecnológico, este boom tecnológico al que nos ha empujado la pandemia, tiene cosas buenas. Claro que tiene cosas buenas. Los médicos no somos ciegos a estas ventajas, ni los pacientes tampoco. Hay muchos pacientes que se ponen en contacto con nosotros por unas vías que antes no eran inimaginables, correos electrónicos, teléfono, mensajes de WhatsApp, etcétera, videoconferencias, cosas que antes eran inimaginables, y que están solucionando cosas y haciendo que funcione de una forma eficiente la sanidad a muchos niveles, ¿no? Estamos ahorrando desplazamientos de pacientes de pueblos que están muy lejos a consultas del hospital, de una hora de autobús a un anciano de 85 años al que se le puede llamar perfectamente, pues, para darle un evolutivo. Es decir, lo importante es saber para qué estamos utilizando esta telemedicina, y sobre todo explicárselo a la gente,
que nosotros no estamos a gusto en estos, que somos capaces de ver sus ventajas, igual que estamos seguros que hay mucha gente que cuando lo ha probado es capaz de ver sus ventajas, pero que no es la fórmula ideal para nosotros. La relación médico-paciente, la Organización Médica Colegial está peleando porque se transforme en un bien, un patrimonio de la humanidad, y estoy absolutamente de acuerdo en ello. Hay muchas formas de relación, pero la humana, la cercana, es la que preferimos nosotros. Tenemos que tener mejor comunicación con los pacientes para hacérselo ver. ¿Qué está fallando, Isabel, en ese proceso de comunicación? Está fallando, como decía Raúl, está fallando la información que se da a la población. Efectivamente hay frases que a mí me duelen porque soy una persona muy implicada con mis pacientes, y cuando algún paciente me dice ¿cuándo van a empezar ustedes a trabajar? Como si en este año y pico, que ha sido duro, durísimo para nosotros, piensan que a lo mejor no hemos estado haciendo nada, o eso duele. Entonces creo que es la información que no se ha explicado a los pacientes, que el implementar las técnicas no presenciales ha sido para evitarles a ellos riesgos y contagios. Pero evidentemente para un médico, para mí, es fundamental ver al paciente. Yo veo a los pacientes y después de tantos años, solo con verles entrar por la puerta sé si están bien, sé si están mal. Y para mí la cercanía es fundamental. Creo que hay que explicarles cómo se está trabajando. También tiene ventajas, también estamos evitando a pacientes perder horas de trabajo para acudir al médico. Hay problemas que se pueden solventar por teléfono o por telemedicina, que creo que benefician tanto al paciente como al médico. Pero la telemedicina, la asistencia telefónica, no es fácil para un médico, es mucho más complicado que una consulta presencial. A mí me supone mayor esfuerzo psíquico y psicológico atender por teléfono, y sobre todo cuando no son pacientes míos a los que no conozco. Entonces, yo creo que hay que explicar que estamos en esta situación, que lo ideal es la presencialidad, y de hecho cada vez estamos ya de nuevo, hemos recuperado la asistencia presencial a nuestros pacientes que necesitan eso, y que además si te llaman y tú valoras telefónicamente que el paciente tiene que ir, le dices vente hoy o vente mañana. No les dejamos desatendidos, pero evidentemente creo que habría sido necesario explicar cuál era la situación de la atención primaria de los centros de salud y por qué se estaba trabajando de esta manera. Que por otro lado, también en atención hospitalaria se está trabajando con consultas telefónicas, pero en eso la gente no se ha quejado tanto. Se quejan más de la atención primaria y las consultas telefónicas. Claro, porque quizás es lo más cercano. Dos cuestiones muy puntuales. Esa noticia o ese conocimiento que tienes de una persona amiga, y dices, es que mi padre tenía una herida y nos decían que no fuéramos al punto de salud a curarle, que le curáramos nosotros. Eso por un lado. Ha ocurrido, a lo mejor no debería haber ocurrido, pero ha ocurrido y hace daño. Y otra cuestión, la telemedicina, de alguna manera, no sé si voluntaria o involuntariamente, ha abierto puertas a otro tipo de medicina, de suscribo un contrato de sanidad privada y te atiendo por teléfono a la hora que quieras, porque eso lo hemos visto, anuncios de llámanos y a la hora que quieras tienes un médico a tu disposición. Yo ahí veo un consumismo de la salud que no sé si es positivo para la sociedad. Bueno, como todas las herramientas en la vida se pueden utilizar bien o mal. Eso que describes es aberrante. Esas ofertas donde grandes compañías haciendo negocio quieren hacer contratos con la población para ser atendido es una falacia, no es posible y va a haber problemas. Si la cuestión es cualquier cosa que sin importancia, bueno, pues ¿qué más da? Lo malo es cuando se mezclan cuestiones que pueden ser graves. Un dolor de cabeza puede ser simplemente que estás disgustado con tu trabajo, o puede ser un tumor cerebral. O sea que es que eso es una barbaridad, es aberrante. Nosotros una de las cosas que decimos para ubicarnos en las necesidades que hay que atender y tener planificadas, que eso ha sido otra de las cosas que ha fallado,
en esto que nos ha sobrevenido, en esta atención que había que hacer así por intentar hacer las cosas bien, una de las cuestiones que ponemos encima de la mesa es que no se puede hacer una consulta a nadie por teléfono si no conoces la historia clínica de ese paciente, si no la tienes delante o no lo conoces a él. Los errores pueden sobrevenir, pueden venir detrás y esas son las condiciones que ponemos. Necesariamente tienes que conocer al paciente, necesariamente tienes que tener su historia clínica. Y después hay que intentar diferenciar aquellos pacientes y aquellas consultas que es posible hacerlas por videoconferencia, por telemedicina, y aquellas que no. Y para esto había que haber ubicado, haber planificado esta asistencia, que no se ha hecho, se ha dejado a que cada uno vaya tirando como puede, y haber ordenado esta asistencia cribando aquellas llamadas telefónicas, porque ocurren las dos cosas. Hay pacientes que no quieren ir a consulta y necesitan ir a consulta, y al revés. No es verdad que todo el mundo quiere ir a consulta y no es así. Y al contrario, porque hay gente que es consciente de los riesgos y no quiere ir, y debe de ir, y al revés. Y entonces, en este equilibrio que hay que buscar, surgen estas necesidades creadas, fantásticas, para obtener unas ganancias facilonas, porque por unas cuotas bajísimas, sencillísimas, pero claro, si se apuntan millones de personas, ahí están los beneficios. A cambio de nada, porque eso, desde luego, desde mi punto de vista, para mí es un riesgo. No está bien regulado esto. Nosotros vamos a valorarlo, como ya lo hicimos hace 12 años, porque nos parece un riesgo para la población que no debería de ocurrir. No hay garantías suficientes. No se puede comercializar todo y valer todo para dar respuestas con estas tecnologías a las necesidades de la gente. Hay por completar lo que ha dicho Juanjo, Ana, las vocalías de médicos que trabajan en el sector privado ya están preparando denuncias contra este tipo de compañías porque es un abuso clarísimamente también hacia ellos como profesionales. Y muchas veces, en muchas ocasiones, los pacientes no llegan a hablar nunca con un médico, sino que van de ordenador en ordenador hasta que consiguen una cita con un médico determinado en un tiempo determinado, y sin embargo se les está vendiendo atención 24 horas al día, 365 días al año. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, decirte que somos 250.000 médicos en España aproximadamente. Esto, imagínate, traduce el número de consultas que se producen de medicina, multiplícalo por 3 si añades las consultas de enfermería en todos los niveles de atención primaria y hospitalaria. Me gustaría, de verdad, que todo el mundo tuviera presente que estamos hablando de millones de consultas diarias y millones y cientos de miles de profesionales sanitarios muy comprometidos con su trabajo. Ocurren cosas que no deberían ocurrir. Esto es un hecho, lo que comentabas tú, de no han visto una herida a mi padre, etcétera. Es un hecho, ocurren, es una desgracia, insisto, somos 200.000 profesionales, hay 1 millón de consultas, cabe de todo, pero es muchísimo mayor, es mayoritario la cantidad de gente comprometida con su trabajo y que está haciendo muy bien las cosas. Decía Isabel, y que tiene toda la razón, llevamos un año luchando con esto. Yo creo que nos hemos puesto la famosa bata en las circunstancias más adversas, en la calle, lloviendo, con nieve, con frío, con calor. Hemos entrado a los domicilios con miedo, pero sin dudar que teníamos que atender a nuestros pacientes. Sí, pueden ocurrir cosas que se hayan dejado de hacer. Y bien, el que no se haya convertido profesionalmente se lo demandaremos, ¿no? Y se lo demandará la población. Pero la inmensa mayoría de los profesionales sanitarios cumplen muy por encima incluso de lo que debería estar, simplemente de lo que tienen estipulado en sus contratos. Sí, pero ya sabes lo que pasa, ¿no? Que el garbanzo negro o la noticia, pues eso, pasa en todos los colectivos, también nos pasa en este colectivo del periodismo. Nos quedan 2 mesas directamente hiladas y estas probablemente también con todo el protagonismo del año de pandemia. Yo no sé si antes de pasar todo esto habíamos oído hablar del negacionismo. Yo, lo más cercano, los que negaban que el hombre hubiera llegado a la luna, que existen. Y si alguna vez, este tema sí, porque nosotros por nuestra propia identidad tratamos mucho con misioneros, sabemos de las dificultades que tienen en África, en Asia, en Latinoamérica, incluso para tener el acceso a una sanidad básica, digo un paracetamol, digo un médico de atención primaria. Entonces, claro, cuando salieron las primeras vacunas y yo oí aquello de que tenían que estar
conservadas, me parece que a 40 grados bajo 70, cero, 70. a 70 grados bajo cero, y que bueno, el transporte se tenía que hacer muy limitado en el tiempo. Digo, esto no llega a África, vamos, en la vida, ¿no? Pero esas fueron las 2 últimas mesas, pero de todo este negacionismo que ha crecido, claro, a mí lo que realmente es difícilmente contestable es cuando te sale un médico negacionista. Hay médicos negacionistas, son médicos que han dicho no a la vacunación o que han dicho no a la existencia del COVID. Eso es tener el enemigo dentro de casa. Pero es que, vamos a ver, los médicos como colectivo no somos todos perfectos, tenemos de todo. No, ya, ni Dios quiera que haga falta. Claro, vamos a ver, negacionistas ha habido siempre, que han negado la evidencia y que van al revés y van en contracorriente. Lo único que ahora ha sido noticia por esta situación que es realmente de locos. Es decir, negacionistas en nuestra profesión los ha habido siempre. Gente que se ha dedicado pues, prácticamente a la brujería, ¿no? Gente que se ha dedicado a utilizar terapias que son verdaderamente un horror. Es decir, lógicamente a nosotros con 255.000 médicos pues tenemos de todo, el mismo porcentaje de todo, de asociales, de gente con problemas de salud mental, etcétera, etcétera. Y bueno, esto hay que gobernarlo, ¿no? Entonces, ha llegado esta situación extraordinariamente especial y ese grupo de profesionales que son, digamos, entre paréntesis los hemos llamado así, pero que también estaban ahí, pues se les ha ocurrido decir cosas, pues verdaderas barbaridades. O sea, niega la mayor, por ejemplo, negar que el COVID existe cuando tenemos un montón de muertos, ¿no? Claro, que se lo digan a alguien que se lo ha muerto su padre, pero es que ¿no? si lo dice un médico tiene mucha más fuerza que se lo dice, por ejemplo, Miguel Bosé. No, pero vamos a ver, un momento. Es que también la sociedad tiene lo que quiere. Si el resto de la profesión organizada, las sociedades científicas, la autoridad sanitaria está diciendo lo contrario, bueno, pues mira, chica, es como si te digo que te tires por el patio porque vas a volar. Es decir, vamos a ver, también aquí uno se engaña cuando quiere. Cada uno somos responsables de nuestros propios cuidados y nuestros cuidados mentales y creencias también. Entonces, cada uno cree lo que quiere. Pero hay gente que está muy disgustada y que tiene cierta incapacidad informativa o que ha tenido un gran problema de salud en su familia y que está, pues eso, muy mal, y le viene bien cualquier tipo de creencia, y sobre todo si alguien en concreto que dice que es médico, que luego esa es otra, que dice que es médico, se lo dice. Pero no se entiende bien que solamente le haga caso a ese. Es como si vamos por una carretera y vemos a uno que viene en dirección contraria y digo, ¿no? ¿Y este dónde va? Hay que preguntarse que si algo le pasa, ¿no? O sea, vamos a ser sensatos. No se puede justificar lo injustificable. La gente cree en lo que quiere creer. Y si alguien cree en estas falacias, estupideces, porque algunas son verdaderas sandeces, y desde luego que venga un líder como el señor este que acabas tú de mencionar y que diga lo que dice, bueno, pues allá cada cual, ¿no? Cada uno cree lo que quiere creer. Entonces, pero no tiene ningún sentido. Pero nosotros tenemos la obligación de denunciarlo y de insistir y de salir a decir que eso no es correcto. Y en el caso de los médicos colegiados, abrirle los correspondientes expedientes, porque las reglas de juego están escritas, son mandatos constitucionales y hay que respetarlos, pese a quien pese. Lo que ocurre es que cuando no se hacen respetar, pues puede ocurrir que haya profesionales colegiados que se permitan el lujo de tirar por ahí. Hay que llamarlos y decirles que o rectifican o tendrán el correspondiente expediente, porque están haciendo daño. Y puede haber muertes generadas por este tipo de intervenciones públicas. Este es el problema. Pero, como todo en la vida, no es fácil gobernar a la profesión médica y gobernar al país tampoco, ¿eh? Isabel. De acuerdo con el doctor Sendín. Dentro de la profesión médica, pues tiene que haber un porcentaje que refleja lo que hay dentro de cualquier profesión. Pero efectivamente el médico, por su situación en la sociedad y la repercusión de lo que decimos, debemos de actuar siempre con unos criterios científicos serios. Si alguno de nosotros se le va a la cabeza y empieza a decir cosas no demostradas científicamente, pues para eso están nuestros colegios profesionales, pues para sancionarlo. Es cierto que en esto del negacionismo yo creo que se está utilizando también para conseguir notoriedad pública y para hacerse una autopropaganda, pero los médicos no debemos de decir nada que vaya contra la evidencia científica
Y creo que el que se sale de esa regla estamos obligados a pararle y a sancionarle si es necesario. Todos somos libres de decir lo que queramos, pero no podemos inducir a error a la población, a inducir a errores que pueden ser graves y que les puede costar la vida. Y también es cierto que si 10 médicos con criterios científicos te dicen una cosa y luego llega otro que te dice no te vacunes, no te tomes esto, no te trates, pues efectivamente, como decía el doctor Rodríguez Sendín, ahí está la autonomía de la persona y por qué quieren creer eso. Pues porque a veces las personas creen lo que ellas quieren creer y es el problema del negacionismo. Hombre, yo creo que en este debate hay un elemento que hasta ahora no había entrado en juego en otros debates negacionistas, que es el elemento de las redes sociales, ¿no? Yo creo que el elemento de las redes sociales, el elemento de Internet, esos grandes altavoces que tenemos en los cuales no hay filtros, hombre, pues yo creo que han intoxicado bastante el debate, ¿no? Y la situación. Sí, pero... Raúl, tú que eres muy de redes. Pero ¿sabes qué pasa? Que sí, tienes razón, ¿no? Las redes sociales son un instrumento, a mí me parece maravilloso, de interconexión entre la gente, pero es verdad que también dan altavoces a determinadas personas o que en condiciones normales, antes de la existencia de redes sociales, hace 20 años, pues sería una persona que te está en el bar diciendo una tontería y que dejarías de oírle al minuto uno. Fíjate de todas formas, Ana, que hablamos de redes sociales, pero la realidad es que en horario de máxima audiencia televisiva quien se entrevista es a Miguel Bosé, pero no se le ocurre llevar a Bruce Springsteen, que está diciendo que sí que hay que tener cuidado y ponerse la mascarilla. Quiero decir que ¿por qué? Porque la noticia no es que el perro muerda al hombre, la noticia es que el hombre muerda al perro, ¿no? Es decir, que también estamos dando pábulo a determinadas cosas que probablemente no habría que darlas, ¿no? Pero como ha dicho Juanjo muy bien y ha repetido Isabel, cada uno tiende a creer lo que quiere. Esto es como cuando quieres que un médico te diga una cosa determinada. Somos 250.000. Si buscas, al final terminas encontrando el que te diga lo que tú quieres oír, ¿no? Pues si tú quieres oír eso y de verdad, como dice Isabel, hay otros 10 que con criterios científicos y explicándote con criterios científicos y dándote referencias científicas y explicándotelo con artículos y explicándotelo de la forma más sencilla posible, te están diciendo una cosa y hay otro que te está diciendo que hay que quemar unas ramitas de hierbabuena para que todo se pase, y quieres creer a este, pues chico, ¿qué le vamos a hacer? Tú fíjate, discúlpame, que tenga crédito, el mínimo de crédito y tenga pantalla alguien que dice que esto no existe. Bueno, pero vamos a ver, o sea, esto es de locos. O sea, es decir, ¿cómo es posible que alguien que lo esté escuchando, aparte de la diversión y el espectáculo, pueda creer que no existe la cantidad de muertes que tenemos, que todos tenemos un familiar, un allegado, un amigo o muchos que han muerto? ¿Cómo es posible que digan esto? O sea, bueno, es que nos parece inaudito, nos parece sencillamente de locura, y yo creo que algo hay, de locura. Creo que no se está muy bien. Si alguien es capaz de creer que no existe esto, ya olvidemos de los remedios, no, ya estamos hablando de la existencia de la enfermedad y de las muertes y de lo que se hace y de lo que se puede evitar o no se puede evitar con esto. Es un disparate todo. Y bueno, esto es lo que hay, con esto tenemos que tirar. Lo único que pasa, perdóname Ana, solo por concluir este tema, es que la ventaja, porque decías tú que lo diga un médico es que es lo gordo, bien, sí, pero la ventaja es que nosotros estamos sujetos a un código y el médico que lo diga tiene que responder si está violando uno de los artículos de esos códigos que dice que tienes que ajustarte a los criterios científicos. Si lo dice un político, un cantante, no está sujeto a ningún código, pero nosotros sí. Es decir, que quien haga ese tipo de negacionismo se va a ver sujeto a denuncias ante sus comisiones deontológicas y sujeto a posibles expedientes y a sanciones. Entiendo que ha habido algunas. Perdón, sí. Ana, quería añadir en este tema una cuestión. Incluso los médicos, cuando leemos artículos científicos, hacemos un estudio y una lectura crítica de esos artículos científicos. No todos los artículos científicos tienen el mismo peso y la misma validez. Y se hacen criterios muy rigurosos para seleccionar artículos que ya son científicos, con lo cual el que la gente dé valor sin cuestionarse a cualquier tipo de comentario, pues es triste, sí. Y nosotros tampoco damos valor a cualquier tipo de comentario.
tenemos muchos criterios científicos para evaluar lo que está bien, lo que está menos bien. Desde luego que sería tema para otro programa, porque también influye la forma de transmitir la comunicación, el papel de los medios de comunicación, bueno, hay muchas cuestiones. Pero quería terminar precisamente con la justicia distributiva en el acceso a las vacunas. Me quedo con una frase del doctor Fernando Lamata, que fue además consejero de Sanidad, y dijo algo así como que el reparto de las vacunas dibuja un mapa de la vergüenza por las desigualdades entre países ricos y pobres. Hace un tiempo vi unas declaraciones, creo que eran de Fernando Simón, que le preguntaban si estaría dispuesto, aunque no se hubiera terminado la vacunación en España, a distribuir vacunas en África. Y dijo, por supuesto que sí. Donde yo estaba dijeron, no sé qué. Digo, no, pues es que tiene toda la razón del mundo. Por solidaridad, por justicia, incluso por egoísmo, doctor Rodríguez Endín. Este es un tema que va a acabar con lo que nosotros pedimos. Yo también, además, presido una asociación que se llama Asociación por el Acceso Justo al Medicamento, donde está precisamente también el doctor Fernando Lamata. Y lo que pedimos es que se acaben las limitaciones artificiales por razones de dinero, económicas, de interés económico, las limitaciones artificiales a la fabricación masiva de vacunas. ¿Y por qué lo decimos y por qué esta necesidad? Por dos razones. Independientemente de que las patentes ha sido un gran cáncer que nos va a arruinar y nos está haciendo muchísimo daño al sistema nacional, a los sistemas públicos de salud, independientemente de eso es que hay otra razón que acabas de mencionar. Es que es imposible poder limitar al virus y acotarlo si no somos capaces de llegar lo antes posible a vacunar a la población mundial. ¿Por qué? Porque independientemente de que la vacunación que se nos aplica no va a ser ni mucho menos definitiva, que hay que volver a revacunar y posiblemente antes de un año, posiblemente, ya se ha advertido, independientemente de eso, es que el virus está circulando por poblaciones que no están protegidas y sigue mutando. Y esas mutaciones suponen la aparición de un nuevo virus, de alguna manera, es el mismo pero con variante, que va a atacarnos de manera distinta y nos va a volver a afectar a los que ya estamos vacunados. ¿Me explico? Con lo cual, es un círculo vicioso de tal calibre que si no somos capaces de producir las vacunas necesarias para poder vacunar a todo el mundo, no estaremos nunca libres de esta terrible enfermedad. O sea, que es absolutamente necesario. Pero luego hay otra, y es que los precios que están poniendo, que ponen que son progresivos y aumentando, y el chalaneo en la que se ha entrado, ahora por fin han denunciado a AstraZeneca, pero aquí solamente es que funciona esto en función del mercado. Hay sitios donde pagan más, donde pagan menos, y todo es mercado, nos lleva a una situación terrible, y es que nos van a acabar condicionando económicamente los sistemas públicos. No va a haber dinero para otras cuestiones importantes, se lo va a llevar toda esta situación. Se están pagando ya hasta un 60% más de lo que empezó a pagarse por las mismas vacunas. Entonces, claro, esto es un disparate. ¿Por qué a los gobiernos? Esta es la pregunta. No solamente es el egoísmo de las multinacionales farmacéuticas, es la inoperancia de nuestros gobiernos europeos y del nacional también. Tienen que pedir responsabilidad. No podemos seguir permitiendo esto. No es un problema de dejarse influir por el poderío de estas multinacionales. Es la muerte o vacunar. Y no cabe otra. O sea, antes o después, lo que pasa lo retrasarán todo lo que se pueda. Necesariamente tenemos que liberalizar las patentes para que se pueda producir vacunas en todos los sitios que sean capaces de hacerlo. Para eso está la OMS, que tiene capacidad para distinguir entre quién sí y quién no. O sea, y es posible multiplicar, llegar hasta 20.000 millones de dosis anuales para poder vacunar a todo el mundo antes del 2023, porque va a ser absolutamente imposible hacerlo si no es así. Lo lógico sería que yo le dijera ahora, le preguntara, que claro, ¿y dónde queda todo ese esfuerzo, esa investigación, esa cantidad ingente de dinero que han invertido las farmacéuticas privadas para conseguir esas vacunas? Ese es el cuento chino de siempre. Mire usted, los costes se pueden demostrar. Demuéstreme usted qué costes, ya veré si con el dinero que le he dado se los he pagado, le voy a dar un beneficio, el que pactemos, se lo voy a dar. Pero es que no quieren. Lo que quieren es obtener el máximo beneficio posible y controlar la producción para seguirlo haciendo. O sea, es que eso es un disparate. Primero porque no son ellos los que investigan, ellos comercializan. Investigan los investigadores, investigan los sistemas públicos sobre todo. Ellos lo que hacen es comercializar. Han creado un estatus y una regulación que todo les favorece a ellos. Es una especie de tormenta perfecta. Si usted quiere seguir protegido por la patente, demuéstreme usted lo que ha gastado, como haríamos todos. Tenemos un beneficio que es razonable, no multiplicado por 1000 del que debería de tener,
Y perfecto. Y no podemos utilizar esto a cambio de la vida. Es que si fuera esto un coche, ¿lo compramos o no lo compramos? Si fuera comida, bueno, pues comemos patatas o comemos carne. Bueno, pero estamos hablando de la vida de la gente. Es que no es baladí. Usted no puede utilizar la vida de la gente para obtener los máximos rendimientos posibles, en función de una avaricia ilimitada y en función de unos fondos de inversiones que son los que controlan estas multinacionales. Es absolutamente indecente e intolerable. Y para esto no hace falta ser ni de izquierda ni de derecha, hay que tener sentido común y amar a la gente. Y por eso yo apelo a la responsabilidad de nuestro gobierno. No al gobierno europeo, que también, pero al nuestro, es el que tiene que intervenir en esto. No se puede tolerar. Hay una iniciativa por India y Sudáfrica que ya se hizo patente con el SIDA, de liberalizar las vacunas. También se dice otra cosa, es que lo mismo no saben hacerlo, pues si no lo saben hacer no se preocupe usted, no pasa nada. Claro que lo van a poder hacer, claro que tenemos un montón de fábricas localizadas perfectamente por la OMS, capaces de que si se hace la transferencia tecnológica oportuna, pueden producir, como digo, hasta 20.000 millones año para poder vacunar a todo el mundo lo antes posible, porque es la única manera de que esto no cronifique. A no ser que sea lo que se está buscando, que esa es otra, a no ser que sea lo que se está buscando. Que nos metemos en un debate y en argumentos que son muy bien utilizados, por cierto, por los negacionistas. Doctora Isabel Bru, muchísimas gracias desde Talavera de la Reina, creo que no lo habíamos dicho, por estos minutos que hemos tenido, por esta agradable conversación, a ver si pronto puede ser aquí presencial. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a usted. Doctor Raúl Calvo Rico, como siempre, Raúl, muchísimas gracias por tu disponibilidad. Gracias a vosotros. Un saludo a tus pacientes. Gracias. Y doctor Rodríguez Sendín, muchísimas gracias también por este hueco que ha hecho en su agenda para estar con nosotros en este enfoque de hoy, que daría para otros muchos enfoques, pero bueno, hay que limitar también las cosas en el tiempo y sobre todo que el programa, a mí me gusta que los programas se cierren con el gusto ese de decir, ay, pues otra vez que hablen de esto, de aquello y tal. Que no se queden los temas cerrados. A vuestra disposición, porque además forma parte de nuestra obligación. Nuestra tarea como colegios es intentar trasladar nuestros valores, nuestros principios a la gente que los conozca. No solamente cuando haya problemas, sino que los conozca en estado de normalidad. Yo creo que todos mejoraríamos así, aunque a su disposición siempre. Bueno, a ver si volvemos pronto a la normalidad, a ver si volvemos pronto. Y a todos ustedes nos despedimos en este punto. Hasta la semana que viene. Buenas noches.